Tiempo de entendimiento trae un tiempo de restauración. Un tiempo de restauración trae un tiempo de crecimiento. Tiempo de crecimiento trae un tiempo de bendición. Por eso el año 2022 es un año de afirmación. Vamos a ir en esta noche, quiero que se ubique usted allí que me está siguiendo por las redes. Busque el libro de, uno de los evangelios y vamos a ubicarnos en Lucas, capítulo 15, uno de los evangelios, Nuevo Pacto, Nuevo Testamento. Y vamos a leer a partir del versículo 11 en adelante. Vamos a leer hasta el versículo 32. Quiero que siga conmigo ahí en la lectura, por favor. Dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas de que comían los cerdos. Pero ¿qué decía ahí? Pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. ¿Y qué dice? Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron ¿a qué? A regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué era aquello? Y él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni siquiera un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumado sus bienes con rameras, ¿ha hecho matar para él el becerro gordo? Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Y último versículo, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano, era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Gloria a Dios.
Un pasaje muy hermoso, ¿no? Y pues todos lo conocemos y de este pasaje se pueden sacar muchas enseñanzas. Y sobre todo que habla de ese momento, ese reencuentro nuevamente con su padre después de haber desperdiciado todos sus bienes, todos sus dones, todo lo que el padre le había entregado por precipitarse. Y podemos también experimentar o ver en este caso, en este pasaje, la inexperiencia de un joven que simplemente por el afán y por la ansiedad se deja arrastrar simplemente por el deseo carnal, por querer supuestamente hacer algo que en su vida quizás siempre lo quería o ya lo había premeditado, y ahí sí, como dice un dicho, le salió el tiro por la culata. Pero bueno, hoy vamos a hablar y yo estoy tratando un tema, estoy llevando un tema, el cual no me quiero desviar del tema que se vio este domingo, que es acerca de esa seguridad, de esa confianza que se ha venido hablando. Y el Señor me permite hoy compartir literalmente este pasaje de Lucas, del hijo pródigo, pero en base a la alimentación, en base a la alimentación. Entonces, óigase bien a esta frase: comer es una necesidad, es una necesidad. Eso de aquí que el que diga, no, yo no como, es un mentiroso. Comer es una necesidad prioritaria, que el ser humano hace lo que esté a su alcance para suplirla. ¿Sí o no? Es una necesidad, pero algo que tenemos que tener en cuenta, que esa necesidad nos lleva a veces a cometer errores. Nos lleva a cometer de pronto hasta esas más mínimas faltas que quizás para nosotros decimos, pero es que fue algo tan sencillo, es que yo necesitaba de todas maneras, de alguna manera yo necesitaba eso. Y a veces démonos de cuenta lo que pasó allá con los dos hijos de Jacob. ¿Sí se acuerdan? De Jacob no, sino de Isaac. Que uno por la necesidad vendió su primogenitura. Vendió su primogenitura a cambio de ¿qué? De un plato de lentejas. Entonces démonos de cuenta hasta dónde el ser humano, por suplir una necesidad, puede estar perdiendo muchas cosas. Y aquí vemos esta parte donde quiero que analicemos todo este compendio de esta palabra, donde el Espíritu Santo a este tiempo nos lleva a ¿qué? A reflexionar y analizar qué estamos haciendo, cuál es nuestra confianza. Se ha venido hablando de confianza y seguridad. ¿En dónde está depositada nuestra confianza? ¿Está depositada en mis necesidades para suplirlas o es en el que suple las mismas necesidades? Entonces, en base a esto, yo quiero que miremos rápidamente de este mismo capítulo 15, porque es que vamos a mirar de pronto un poquito más el contexto de por qué el Señor hablaba esta parábola y por qué la estaba enseñando. Miremos en el mismo capítulo 15, versículo 1 y 2. Vamos a analizar esos dos versículos. Dice: se acercaban a Jesús, ¿quiénes? Todos los que publicanos y pecadores, para oírle. Y versículo 2: y los fariseos y los escribas, ¿qué hacían? Murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos ¿qué? ¿Con ellos qué? Come. Entonces, viendo acá este contexto de lo que está hablando el Señor Jesucristo con esta parábola del hijo pródigo, podemos mirar que venían a Jesús los hambrientos, los que tenían una necesidad de suplir
en su ser interior, aunque tuvieran alimento físico, pero había un hambre, había una necesidad, había algo que ellos siempre toda la vida quizás, porque ustedes como deben saber ya en el mismo discipulado que se está trabajando, los judíos en su cultura mnemonística, de pronto para los que no lo han visto, su cultura mnemonística, que es palabra orada, o sea, ellos transmitían de generación a generación la palabra oralmente. Eso lo vemos mañana, Marjorie. Entonces, cuando ellos transmitían esa información, mucha de esa información, óigase bien, no la captaban. ¿Por qué? Porque la hacían era con religiosidad muchas veces, y por eso es que se expandió mucho la religión, se expandió mucho la cultura y interpretaron muchas de los escritos a la manera de ley, de normas de hombre, más no como una dirección divina, como una dirección de Dios. Entonces, ¿qué pasa cuando aquí el Señor Jesucristo empieza en el versículo 1 y en el versículo 2, donde empieza a mostrar quiénes eran los que venían a Él? ¿Quién fue el que falló en la parábola? ¿El hijo mayor o el hijo menor? En la parábola del hijo pródigo, el que falla es el hijo menor, porque dice, y vino a él el mayor, o sea, quien tenía los derechos de primogénito, porque en la cultura judía es así, que el mayor es el que se queda con todo y el menor tiene que someterse a la autoridad de su hijo, de su hermano mayor. Pero mire qué es lo que pasa. Dese de cuenta que a quienes se les había entregado la ley, a quienes se les había entregado la palabra de vida, ¿a los qué? A los fariseos, seduceos, a los sacerdotes de ese momento. Y si miramos acá, en ese versículo que está ahí en pantalla, en el versículo 2, dice, y los fariseos y los escribas, ¿qué hacían? ¿Y qué hizo el hermano mayor? Murmuró. Ah, ¿cómo así que mataron el becerro gordo y yo que toda la vida he estado aquí? En pocas palabras estuviéramos mirando este versículo diciendo, pero es que yo ya me sé los salmos, es que yo ya me sé los proverbios, y este que acaba de llegar y dice que ya predicando. O sea, le dan a él la fiesta y yo que ni siquiera he salido a embarrarme, ni siquiera a mí me dan ese privilegio. Eso podríamos estarlo analizando al tiempo de hoy. Por eso el Señor dijo que los primeros serán los últimos y los últimos serán primeros, pero no porque pequen más o pequen menos, sino porque hay menos religión, hay menos religiosidad. ¿Qué es lo que nos separa de la presencia de Dios? La religiosidad. Démonos de cuenta que el hijo menor, o el hijo pródigo, tuvo una necesidad, estando despilfarrando su herencia. Dice que vino una gran hambruna en ese momento. Y esa hambruna lo llevó a a ir y trabajar en un lugar específico. Dese cuenta que esta persona tuvo esa necesidad de reconocer, óigase bien, de reconocer que debía volver a su padre, pero ya no con con altivez, ya no con orgullo, ya no con arrogancia, ya no con prepotencia. ¿Y por qué lo hizo? Porque tenía una necesidad. En ese entonces había una necesidad física. ¿Cuál era? Hambre. Tenía mera hambre. Démonos de cuenta que él tiene una necesidad después de haberlo tenido todo. Y estamos hablando del hijo menor. Nosotros vamos a hacer una comparación, llamémoslo así, en el término espiritual. Si nosotros miramos, como lo decía el pastor, nosotros nos llevamos de conquistados los latinos, o aquí América, nos llevamos mucho tiempo, ¿cierto? Nos llevamos mucho tiempo. Y si analizamos en el Medio Oriente, que por eso se le llama
el viejo continente, ellos llevan mucho tiempo, ¿cierto? Entonces ellos, para nosotros, serían nuestros hermanos que mayores, nos llevan más tiempo. Ellos ya tenían, como les decía en un principio, la cultura de ellos es mnemonística. ¿Qué es mnemonística? Que a un niño de 6 años ya le empiezan a contar las historias de David. Ya les empiezan a contar las historias de Abraham, qué es lo que pasó, qué es lo que sucedió, quién fue Jacob. Y se les empiezan a contar oralmente. Y eso es un ejercicio para ellos como para nosotros hoy aquí, meditar la palabra, que es repetirla. Que decir, bueno, hijos, vamos a orar, el Señor es mi pastor, nada me faltará en lugares delicados. Y eso se va grabando, eso se va grabando. Pero entonces, volviendo al tema, si ellos son nuestros hermanos mayores, démonos de cuenta, ¿qué hicimos nosotros? Despilfarrar nuestras vidas. Vivir quizás como lo vivió aquí este hombre, y es malgastar el tiempo. Malgastar el tiempo. ¿Y eso qué produce en nosotros después? Una necesidad, un vacío. Y llevándolo aquí al término ya espiritual, muchos de nosotros a veces cuando hay ese vacío espiritual, o sea, esa necesidad de alimentar el espíritu, comemos lo que se nos presente. Comemos del libro de allí, nos vamos por allí, escuchamos escuchamos a lo que se nos presente que nos hable de Dios. Pero el peor problema o el peor error es acercarnos a donde no debemos acercarnos. ¿Dónde se acercó este hijo menor? A un personaje del pueblo. ¿Y a dónde lo mandó? A cuidar cerdos. ¿Y qué deseaba él? Llenar su vientre. ¿De qué? De lo que estaban comiendo, ¿qué? De lo que estaba comiendo, ¿qué? Los cerdos. Y nosotros no podemos caer en ese cuento, porque el enemigo, o sea, nosotros nos acercamos supuestamente a esa persona que nos va a suplir la necesidad, pero ¿qué tal esa persona nos ponga a comer algarrobas? ¿Cómo vamos a estar viviendo? Como los cerdos. De que tengo oídos para oír, porque este mensaje es todo raro. Yo cuando lo empecé a estudiar y dije, uy, Señor, de razón que nosotros vivimos como animales, porque nos la pasamos es alimentándonos de las algarrobas, de lo que sobra, pero no vamos a la fuente. Démonos de cuenta que después este hombre reconoció y dijo, oiga, en la casa de mi padre, no, yo tengo que volver y me voy a convertir en uno de sus siervos. ¿Por qué? Porque si los siervos se alimentan bien, imagine cómo los hijos comían lo mejor, pero él mismo lo decía. Vamos a buscarlo. Eso está allá en el versículo, Gabriel, colabórame ahí mismo en el capítulo 15. Está donde dice, volveré a mi padre. Y volviendo en sí, versículo 17, dice, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre, que dice, tienen abundancia de pan? ¿Y qué dice? Y yo aquí perezco de hambre. Y yo aquí perezco de hambre. He ahí la importancia de nosotros volver en sí. Ahora, ¿qué sigue diciendo? Mire, sigamos leyendo. Me levantaré e iré a mi padre, oígase bien, e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Y qué más dice? Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Óigase bien, hazme como uno de tus siervos. O sea, ya no quiero ser hijo, quiero ser un servidor. Porque es que el hijo lo tenía todo. Y por tenerlo todo, lo malgasté todo. Entonces él, en pocas palabras, dijo, yo quiero aprender a ganarme las cosas. Ahora, ¿qué más dice? Dice, y levantándose vino a su padre, y cuando aún, óigase bien esto,
Mire, esto es bonito. Léalo ahí en su mente, si quiere yo voy a leerlo con mi voz para que allá también lo vean en cámaras. Dice, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba, ¿qué? Estaba lejos todavía. Dice, ¿lo vio quién? Y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Esta es una parte tan hermosa que ahí se puede ver la fidelidad. Se ha venido hablando de la fidelidad de Dios, ¿cierto? Dese cuenta que hay algo preparado para nosotros. Y muchos de nosotros tuvimos que ser esos hijos pródigos. De pronto no ir a revolcarnos en el mismo pecado, pero sí envanecernos y creernos que lo tenemos todo y que nunca se nos va a acabar eso. Es que yo soy hijo de Dios, eso nunca se me va a acabar. Ay. Por eso el Señor nos dice muy claramente, no juzgues aún inclusive a tu enemigo. ¿Por qué? Porque yo me puedo compadecer de él y te dejo a ti en ridículo. No juzguéis a nadie antes de tiempo. Ahora, dice, levantándose vino a su padre. El problema es que muchos de nosotros no nos queremos levantar, sino nos queremos quedar todavía ahí cuidando cerdos y comiendo algarrobas. Y entonces la pregunta sería, ¿qué será comer algarrobas y qué será cuidar cerdos? Sabiendo muy bien que ya no son las personas, es mi manera de pensar. Entonces, ¿dónde están esos cerdos? Están en tu mente. Están en tu mente. Y muchas veces esos cerdos nos llevan a supuestamente una comodidad y una falsa seguridad. Porque es que como ahí tengo, yo no quiero salir de acá porque es que si salgo de pronto me vaya mal. No. Pero démonos de cuenta que para que este hombre volviera en sí, tuvo que tener una necesidad muy fuerte, que era que no lo llenaba lo que él estaba viviendo. No lo estaba llenando. Y al no llenarlo, sencillamente vino ese momento de confrontación en sí y dijo, he pecado. Empezó a reconocer. Entonces, he ahí la importancia, como dice la misma palabra. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en ¿quién? En la palabra. No hay condenación para los que están en la palabra, porque Cristo Jesús es la palabra. Entonces, si yo estoy en la palabra, ya no hay condenación. Y ella misma me va a redarguir, ¿para qué? Para que vuelva en sí. Y cuando vuelvo en sí es porque muchas veces o es por amor o es por dolor. Y creo que por dolor es que todos llegamos, porque se nos pierde algo, nos quedamos de pronto sin trabajo, perdemos de pronto un ser querido, un hijo, un familiar, qué sé yo. Y ahí es donde empezamos a volver en sí. Ahora, vamos a mirar algo muy específico y quiero que abra sus oídos ahí a esta frase que el Señor me regalaba. Generalmente la herencia en el ámbito cultural israelí o de los israelitas se le otorgaba primero y con cantidad muy valiosa a el primogénito, que es el hijo mayor. Pero en este caso se le da una parte específica que le corresponde a el hijo menor. Entonces, ¿qué hace el Señor Jesucristo? Rompe esa cultura, rompe eso, rompe esa tradición, porque a quienes se les debía dar más, en este caso, como les colocaba el ejemplo, que allá en los israelitas en el Medio Oriente son mayores y nosotros somos menores, pero ¿a quién se nos dio más?
a nosotros. Porque se cumple la palabra donde dice, el mayor servirá al menor. Eso está escrito en la Biblia. No sé si Gabriel lo puede encontrar ahí rápidamente. El mayor, como está escrito, dice la palabra, como está escrito, el mayor servirá al menor. Busquémoslo a ver, para mirarlo, para que no comamos cuento, comamos alimento sólido y sobre todo que es palabra no adulterada. Romanos capítulo 9, versículo 12. Se le dijo, el mayor servirá al menor. ¿Se ha cumplido la palabra? Claro que sí. Y sobre todo, que no es para nosotros envanecernos, porque el mismo apóstol, cuando escribe a los mismos romanos, no sé si es en el capítulo 7 donde dice, no nos envanezcamos, porque así como Dios tuvo el poder de quitar las ramas originales y de injertarnos a nosotros, Él tiene el poder de volver a injertar lo natural y sacarnos a nosotros. Por eso no nos podemos envanecer, por eso no podemos señalizar de que ellos no y nosotros sí, y porque es que tenemos esto y porque tenemos lo otro. No, aquí es el único Dios todopoderoso el que ha tenido misericordia. Y dice la misma palabra, Él sujetó toda la creación a vanidad. ¿Para qué? Pues para tener misericordia de nosotros los gentiles. Si no fuese así, estuviéramos más perdidos que la mamá de Tarzán. No la han encontrado todavía. Bueno, miremos el versículo 16 de ahí de Lucas capítulo 15. Vamos a analizar este versículo 16. Dice, y deseaba llenar el vientre con las algarrobas que comían los cerdos. ¿Pero qué dice? O sea, dependía de. Muchas veces suele suceder eso en muchas estructuras religiosas, que domingo tras domingo va uno, se congrega, pero no le dan lo que uno quiere, sino lo que quizás sobra o lo que hay. Y dice acá, deseaba llenar su vientre de esas algarrobas. Pero recordemos que nosotros no fuimos diseñados para depender de otro, sino depender de Dios. ¿Qué sería entonces comer algarrobas? Comer lo que otro está comiendo. El problema es, ¿será que eso me alimenta a mí, lo que el otro está comiendo? Esa pregunta debemos hacérnosla. Señor, es que ese versículo, es que mire, esa persona progresó, esa persona avanzó, pero ¿eso será que te conforta a ti? Porque es que cada uno delante de Dios somos únicos. Y así como somos únicos, necesitamos un alimento ¿qué? Único. Esto no es de que, bueno, esto es para todos ustedes. No. Hay una palabra específica que es lo que llamamos la palabra rema. Y esa palabra rema es la palabra que va ¿qué? A confortar tu vida, va a confortar tu alma y sobre todo que va a llenar tu espíritu. Pero cuando yo dependo, no, es que el otro le gusta también comer eso, pues yo también voy a comer eso porque es que es como eso, como que alimenta Dios. Y así está la humanidad. Ahora, vamos a analizar rápidamente versículo 19, 17 del 17 al 19. 17 dice, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Esto ya lo habíamos mirado, pero cabe recalcar lo siguiente. Hay abundancia de pan en la casa de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque el pan que abunda es Jesucristo. Él mismo lo dijo, yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Entonces esa abundancia de pan es Jesucristo.
Y si Jesucristo es el alimento que nos fortalece, es el alimento que no puede cualquier hombre ofrecer, entonces ¿a dónde tengo que ir? A la Biblia. Así de fácil. A la Biblia, a la palabra de Dios. Ahora, ese volver en sí es reaccionar en medio de una prueba. Ese volver en sí. Dese cuenta que él se levantó en medio de las circunstancias y volvió con un pensamiento, quizás en ese momento de culpa, pero con un deseo de ¿qué? De servir. Porque ahí lo dice. O sea, llegó con ese pensamiento de culpa, fallé, pero él dijo, quiero servir. No me quiero solamente ir para donde mi padre y otra vez sentarme ahí al lado de él y rico, no. Quiero volver a él, pero a servir. Quiero ir a mi padre, pero quiero servir. Vino una necesidad a mí de decirle a Dios, yo no me quiero morir. De decirle, vea, Señor, si tú me sacas de aquí, salgo a servirte. Y él se lo toma muy en serio. Por eso la palabra dice, no te comprometas a la ligera con el Señor. Que le prometes y no le cumples, ay, ay, ay. Y esto va para todos, los que nos ven, los que nos siguen allá por YouTube, por Facebook. No digamos amén a todo, porque estaríamos quizás diciéndole a Dios, sí, yo lo hago, así es, que así sea. Me estoy comprometiendo a la ligera. Entonces, ¿qué pasa? Ya Dios empieza a decirnos, cuando decimos amén a todo, nos dicen, su corazón está lejos de mí, porque ni siquiera sabes lo que estás diciendo. No sabes ni siquiera qué es lo que te estás comprometiendo. Por eso muchas veces yo prefiero analizar, quedarme callado. A veces me dicen, ¿pero qué? Diga algo. Veré, porque no les puedo decir sí o no. Deje cuenta que yo creo que los de Berea, ¿se acuerdan esa congregación de Berea? Esa congregación de Berea, que dicen que Pablo les enseñaba noche tras noche. Muchas gracias, Dios les continúe bendiciendo y fortaleciendo. No por el agüita, sino porque como es, el que es no deja de ser. Entonces, los de Berea eran las personas que llegaban noche tras noche después de haber escuchado el sermón del apóstol Pablo y anotaban todo. Y hay que recordar algo, y esto se ha hablado también en el discipulado, pero lo voy a recordar aquí. Antiguamente los escritos no podían estar en las casas. Tenían que estar en la sinagoga. Por eso se le llamaban sagradas escrituras. Se le llamaban santas escrituras, porque estaban apartadas del pueblo. Nadie podía tener el acceso a ello. Entonces ellos llegaban, los de Berea, y para poder confirmar eso que Pablo había enseñado, que les tocaba al otro día ir, o dentro de 8 días o dentro de 3 días, corra a la sinagoga. Dese cuenta, y nosotros hoy en día todo lo tenemos, y no tenemos que ir a un lugar, sino simplemente es buscar en nuestra palabra, en la palabra que tenemos, sea la versión que tengas, pídale dirección a Dios, porque ya tienes, dice la palabra, ya tienes ¿qué? Acceso. Ya no hay un velo, ya no tienes que decir, ay, voy a buscar al sacerdote. ¿Dónde está el sacerdote? Sacerdote, ¿puede orar por mí, por favor? Es que necesito una revelación. Ya usted tiene acceso. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Entre al lugar santísimo. ¿Y qué? Ay, mire, esto es tan bonito. En el lugar santo había unos utensilios. Estaba el candelero, ¿cierto? Y había unos panes, ¿cierto? Y todos los días tenían que cambiar ese pan.
Eso no, ay, es que hoy el panadero no hizo el pan, entonces, Señor, dejemos ese pan ahí, ese dura todo el fin de semana. Todos los días tenían que cambiar ese pan. Y tenían que mirar que las velas estuvieran encendidas y todo. Eso sucedía ahí. Traigámoslo a nuestra vida. Cuando el Señor dice, usted ya tiene acceso, entre, cómase ese pan. Y que la luz no deje de alumbrar en tu vida. Mantenga encendida esa vela, lo que llaman la lámpara del Espíritu. Pero estamos esperando que venga el sacerdote, o sea, venga el pastor, venga esto, venga el evangelista, para que me llene. Y a veces estamos comiendo algarrobas. Dios, pero bueno, no quiero, porque yo también estuve por ahí. Bueno, puede ser que esté también todavía por ahí. Ahí la importancia de tener nuestra confianza en la palabra de Dios. En la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros los hombres aquí, en este lugar, o en cualquier otro lugar, en cualquier otra tarima, en qué sé yo, donde el Señor nos lleve, vamos a cometer errores dogmáticos. ¿Sí saben qué es dogma? ¿Cierto? O sea, conocimiento de hombre, que yo digo, no, el Señor dice que es así, eso es un dogma. Pero si yo voy a la palabra, ya es doctrina. Y la doctrina está por encima del dogma. Entonces, vamos a analizar el versículo 22 al 24, rápidamente. Versículo 22. Dice, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido. No dijo, saquen cualquier trapo. Él no dijo, venga, ¿con qué disfrazamos a este man? Venga, disfracémoslo de ¿qué? Del pastor de moda. Disfracémoslo de, ay, es que está como de moda Benny Hill. Disfracémoslo de Benny Hill. Pongámosle las ropas no. ¿Qué dice él? El mejor. Dios tiene para nosotros lo mejor y es para cada uno. Por eso no debemos, ay Señor, yo me acuerdo, hablo por mí. Ay Señor, yo quiero ser como Cash Luna. Si usted ve esos sermones de ese hombre, son muy llamativos, pero después de que me enteré de cosas, yo dije, ya no quiero ser como Cash Luna. Entonces, ¿como quién? ¿Por qué? Porque se tiene que cumplir la palabra. Maldito el hombre que confía en el hombre. Usted tiene que ser, es como quién, como Jesucristo. Es más, yo ni siquiera quiero ser como el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo dice en Romanos, lo que no quiero hacer, eso hago. Entonces, yo quiero ser como el apóstol Pablo. No, Señor, yo quiero ser como tú quieres que yo sea, Señor. Por eso tú nos tienes preparado el mejor vestido, y es para mí. Dice, sacad el mejor vestido, ¿y qué? Y vestidle. Poned en su anillo, un anillo en su mano y calzado en sus pies. Imagínense cómo vendría este hombre. Yo creo que venía con unas sandalias rotas. O sea, venía vuelto una nada. Aparte de eso, ¿cómo venía físicamente? Flaco, acabado. Espiritualmente, como a veces venimos al Señor, pero eso sí venimos, gloria a Dios, no, pues para la gloria de Dios, mi Padre. Pero si el Señor nos dijera, venga, vamos a mostrar la fotocopia de Él espiritualmente como es, no, venimos es sin calzado, sin nada. ¿Y anillo qué significa? Autoridad. Entonces venía sin nada de autoridad. O sea, y si usted analiza autoridad, es como si fuera el apellido, ¿cierto? Por decir algo, los Duque, el hijo de Duque, hijo de madre, el hijo de Duque. Pero ya, sí, ese es el hijo de tal, no. Imagine cómo vendría, sin autoridad. Y mire que sigue diciendo, vamos a pasar, sigamos, 23, dice, y traed, ¿qué? Imagínese. O sea, él no dijo, es que este me falló, y pues tampoco se la voy a poner fácil. No, el becerro no, tráigame la cabrita, ojalá no, porque qué tal este me falle otra vez. Oiga, bonito como José Miguel le muestra esa interpretación el Señor. Vestido, techo y comida.
Eso era lo que necesitaba: vestido, techo y comida. No tenía nada más. Eso era lo que él quería. Pero nuestro Padre Dios dice: tú vienes verdaderamente con un corazón contrito, humilde y humillado, no solamente te doy eso, te doy mi autoridad, un anillo. Esto no se lo merece uno, la verdad. Uno le falla mucho a Dios. Y aquí, yo me acuerdo tanto que cuando yo compartía esta palabra, parecía una Magdalena. Chillaba y no sabía por qué chillaba, pero chillaba. Y uno decía: ay, qué predico tan hermoso el Señor me tocó. No, ya ahorita soy consciente de que ya no debo llorar por llorar, sino que es mi espíritu el que se tiene que compugir. No más. ¿Por qué? Porque es que uno aparenta. Y aquí donde me ven, tengo ganas de chillar. Sí, pero no. Ya. Volvamos otra vez en sí. Gloria a Dios para los que nos ven allá también en las redes. Y entonces, mire lo que dice: y traed el becerro gordo y matadlo y comamos. ¿Y qué dice? Y hagamos fiesta. Pero miren la marca que lo marca ahí en el 24. Porque ¿qué? Mi hijo era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y aquí no fue porque hicieron la oración de fe. Para nada, aquí no hicieron ninguna oración de fe. Aquí lo que se vio fue un proceso. Porque es que a veces, con el respeto lo digo para los que nos siguen allá por la red, los que nos siguen por Facebook, YouTube. Pero eso de que pase al frente y vamos a orar todos y repitan conmigo la oración de fe, que es la repetición de un manual que ya está escrito, eso no es fe, eso es creencia. Entonces nos hacen creer que ya, ¡uy, aleluya! ¡Hay fiesta! No hay fiesta. Quizás yo diría, con todo respeto, es el comienzo de un proceso. Porque la fe no viene por repetir algo que un hombre dice. La fe viene por oír la palabra de Dios. Entonces yo diría, como lo he compartido en estos últimos tiempos en el discipulado, la verdadera oración de fe es que usted se aprenda un versículo de memoria. ¿Por qué? Porque repite la palabra y luego la escucha allá en su interior y eso empieza a producir fe. Ahí sí podemos decir, pero no es de que, a ver, cierre los ojos y ¡ting! Magia, uy, ya hay fiesta en los cielos. No, por eso mucha gente tiene que pasar por momentos difíciles y es cuando dicen: no, yo estuve en esa iglesia y sí, amén, y gloria a Dios, muy bonito y chévere, pero hermano, vamos a la iglesia. No, ahorita no tengo tiempo, la verdad eso no es conmigo, ya lo experimenté. ¿Por qué? Porque engañaron a la gente dándole ¿qué? Algarrobas. Y las algarrobas no llenan. Que se grabe eso, las algarrobas no llenan. Las algarrobas no llenan. Lo único que llena es el pan de vida. Ahora, vamos a ir terminando. Versículo 25, vamos a leerlo hasta el 28, dice 25. Y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa y oyó la música y las danzas que dijo ahí, y llamando a uno de los criados le preguntó: ¿qué es eso o qué es aquello? Y él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces, ¿qué dice ahí? ¿Y qué dice? ¿Y no quería qué? Dios, por eso nosotros no nos podemos enojar y el pastor pone a predicar allá esos chinos berracos y pero es que ellos hablan cosas que no sé qué. Yo sigo comiendo lo que mi Padre Dios me está dando.
Así de fácil. ¿Por qué? Porque tú de pronto puedes ser de los que ni entran, ni dejan entrar. Sí, a veces acá los jóvenes, porque yo también lo fui en un momento, todavía sigo siendo joven, pero ya con 60 años, no mentiras. Bueno, sí, puede ser que sí. A mí me alegra ojalá tener 80 y estar así. Uno como joven va a cometer muchos errores. Y yo los cometí. Entonces, los que vienen detrás mío no tienen el permiso de cometerlos. Error. Eso le pasó al hijo ¿qué? Mayor. Pero es que yo sí. A ver, señor, pero es que yo sí. ¿Cómo van a decir esas pendejadas allá? El que esté firme, mire que no caiga. Ay, Dios mío. Por eso el Señor nos manda es estar en unidad. Y más ahorita en camino de vida de plena debemos estar en unidad. Sí, hay cosas que no son todavía y que como que uno no las puede digerir, como yo se lo dije directamente al pastor Martín. Hay cosas que yo todavía no las digiero. Y yo le dije, yo sigo comiendo mi leche espiritual no adulterada para algún día comer lo que usted está comiendo. Porque si no me indigesto. Pero entonces, eso no quiere decir que entonces voy a ir en contra y voy a estar peleando, no. Pero entonces, en medio de esas diferencias que pueden haber, siempre debe reinar ¿qué? La paz, el amor sobre todo. Porque es que imagínense, Pedro y Pablo, esos dos benditos, Dios míos. Imagínense Pedro que cortó oreja. Yo creo que le quería era mochar las patas a Pablo. Y Pablo que era asesino o fue asesino. Que él decía, es así, punto. Y el otro, pues entonces que alísteme la patecabra y si viene acá. Bueno, eso es un decir. Pero era duro los enfrentamientos que vivían estos dos. Y bueno, eso hace parte, porque eso es parte del crecimiento, porque hierro con hierro se aguzan. Y el objetivo de esta charla, en esta noche como tal, es sigamos alimentándonos de la palabra de Dios. ¿Vamos a tener diferencias entre hermanos? Claro que sí, pero lo más importante es que usted esté bien alimentado. Porque cuando usted está bien alimentado, no come algarrobas. No come algarrobas, porque yo creo aquí, ya para ir finalizando, después de que este hijo pródigo tiene ese recibimiento y se empieza a alimentar, ¿será que él deseaba volver atrás? Nada, para nada. Es la importancia de nosotros que permanecer en el alimento. Ahora, viendo esto, Dios de muchas maneras e interviniendo en de muchas formas, en especial allí en el pueblo de Israel, que puede ser para estos tiempos como esa parte que todavía tenemos nosotros arraigada como cultura, porque ellos tienen una cultura, pero nosotros también tenemos otra cultura, y muchas veces nuestra cultura nos cohíbe de entrar o de dejar entrar. Es lo que nosotros llamamos religión. Pero es que esto, mire, a mí me cuesta todavía, y soy sincero, ver un jovencito con piercings. ¿Seguro? Pero yo ¿qué puedo hacer ante eso? ¿Es mi nariz? ¿Es mi cuerpo? Entonces, como dicen por ahí, entonces, ¿qué molesta? Pero es que, Señor, pero es que mire eso. ¿Es usted o es él? Bueno, entonces no sea como el hijo mayor, que critica y critica y critica. Antes, entre y gócese con su hermano menor, porque es hallado. Te entró con piercings, te entró con pantalones rotos, te entró con rastas. Entre como entre, pero llegó, lo hallaron vivo. Entonces ahí es donde Carlitos tiene que hacer esto. Amén. Sí, Señor, todavía me cuesta, Señor.
Pero entonces, ¿soy mayor o soy de los hijos menores que ayudan a sus otros hermanitos? Porque es que el mayor no quiere entrar y no entra. Dice, entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y ¿qué decía? ¡Ay, Dios! Y muchas veces Dios nos tiene que rogar diciéndole, oiga, venga ya, no dejen, ¿para qué se pone a mirar al otro? Mire, en estos últimos tiempos yo he visto hermanos en la fe, que no digo nombres, que están en vicios como tomando, fumando, diciendo groserías, que ya pues no van conmigo. ¿Y quién soy yo para decirles qué? Yo lo único que tengo que hacer es lo que la palabra dice. ¿Qué dice? Con amor se corrige el pecado. Pare de contar. Entonces, cuando estoy bien alimentado, yo no me alimento de lo que veo en el otro, porque yo me alimento es de lo que mi Padre me da. Y mi Padre me dice, no juzguéis. Pilas ahí. Freno. Porque si tú juzgas, tú también serás juzgado. Y yo ahí, sí, Señor. Por eso yo a Jimmy no lo volví a molestar. ¿Sí? No, yo lo hago con todo el corazón. Y un día le quise hacer entender, pero se me metió la religión ahí un poquito. Hermano, pero es que mire, usted llegó a Cristo de esta manera. Y el Señor me lo hizo saber a mí. Y si a Él lo quise poner así, ¿usted qué? Y ahorita mirando este versículo, este pasaje que estamos leyendo, si me creo es que el hermano mayor, entonces ¿por qué no disfruto de lo que mi Padre me ha dado? ¿Por qué me quedo mirando el error del otro? Sí, porque es que el hermano mayor que decía, mire, sigámoslo leyendo, mire lo que decía, mas él respondiendo dijo, ¡ja! Padre, he aquí tantos años te sirvo, o sea, nací en cuna cristiana y ni siquiera me he puesto un piercing, ni siquiera me he roto los pantalones, ni siquiera he dicho groserías. Y vea, no habiendo desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito. Tremendo, ¿no? Y mire lo que sigue diciendo el 30. Pero cuando vino uy, pero apenas lo vi, uy, es que eso me enerdeció, que ha consumido sus bienes con rameras, ha hecho matar para él el becerro gordo. Y entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas, ¿qué dice? Entonces, ¿por qué no las disfruto? ¿Sabe por qué no disfrutamos? Porque me quedo mirando al otro. Y es que eso es duro ahorita en la sociedad. Mire, es duro ver ahorita como muchos disque cristianos, porque no tienen nada de cristianos, señalan al que tiene las mechas largas y dice, vea ese greñero. ¿Sí? Vea eso y dice que hijo de Dios. Ay, Padre Santo. Entonces yo podría decir, o sea, si a mí el Señor me permitiera hablar ahí, yo diría, pero si Dios aceptó al diablo. Seguro, porque el diablo es hijo de Dios también. ¿Por qué no va a aceptar al greñero? ¿Por qué no va a aceptar al ñero? ¿Por qué no va a aceptar a la prostituta? A ver, es que somos, porque es que me creo muy santo, muy puro. Entonces ahí es donde voy a culminar con eso en esta noche. ¿De qué te estás alimentando? Porque como te alimentas, eso es lo que tú hablas, eso es lo que tú radias, eso es lo que tú vives, eso es lo que tú muestras. ¿Te estás alimentando de qué? De odio, de prepotencia, de arrogancia, de religiosidad, de envidia. ¿O te estás alimentando del amor de Dios, que es la palabra de Dios? Yo no me imagino Jesucristo en estos tiempos andando con todos greñeros. O sea, Él no pierde su esencia. Él sigue siendo. Él no es de que, bueno, para agradarle me va a poner un piercing. No, pero los acepta y anda con ellos. Porque ¿qué veíamos ahí? Vamos a terminar leyendo otra vez el versículo 1 y versículo 2 del capítulo 15.
Es que aquí ya viene la estocada final. ¿Qué dice? Se acercaban a Jesús. ¿Y quiénes más? ¿Para qué? O sea, imagínense con quién. O sea, si estuviera hoy en día Jesús, estuvieran acercándose todos esos. Estuviera diciéndole, bienvenidos al pacto histórico. No, mentiras. No, mentira. Sigamos, versículo 2. Y los fariseos y los escribas. ¡Ay, tremendo los doctos! O sea, los pastores de renombre. ¿Cómo así? Esa porquería. Eso es una herejía que se está presentando. Con esto culmino. ¿Cuándo es una herejía? Cuando nos salimos de la voluntad de Dios y no queremos seguir la palabra de Dios, sino que queremos seguir nuestros propios impulsos carnales. Ahí sí, créeme que yo traigo llaves y me voy. Pero si ahorita se está afirmando una generación donde verdaderamente no importa cómo venga, lo importante es que renueven su mente, gloria a Dios. Hay que seguir disfrutando de la fiesta, no quedarme fuera de la fiesta. Amén. Pongamos sobre nuestros pies. Esa era la palabra de esta noche y el Señor nos sigue fortaleciendo y nos sigue afirmando en su verdad y que el Señor nos siga verdaderamente motivando. ¿Para qué? Para dar la mano al caído. Amado Padre Celestial, yo te doy gracias porque tú eres el príncipe de paz. Tú eres Alfa, tú eres Omega. Tú eres quien dirige nuestros pasos, Señor. Y hoy tu palabra nos enseña que quiénes somos nosotros para juzgar o para señalar, aún inclusive por la apariencia. Amado Señor, tú has tenido misericordia para con nosotros. Y como tu palabra misma lo dice, tú hasta aquí nos has traído, pero aquí no nos vas a abandonar, porque tú eres un Dios fiel. Tú eres el principio de esa fidelidad y tú cumples lo que prometes. Por tanto, Señor, ayúdanos a seguir caminando, a afianzarnos en tu verdad, a caminar en tu palabra, porque ese es nuestro camino, esa es nuestra vida, ese es nuestro pan. Por eso, como decía el salmista, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y el pecado está siempre delante de mí, y contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de mí, y no quites tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque tú no quieres sacrificios que yo los daría. No quieres holocaustos. Los sacrificios para ti, oh Dios, son el espíritu quebrantado, pues al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios.
Haz bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y la ofrenda del todo quemada. Y entonces ofreceremos becerros sobre tu altar. Gracias, Señor, te damos aún inclusive por aquellas finanzas de nuestros amados que se encuentran a la distancia y que a través de esta cuenta en Banco Caja Social, tú allí tocas esos corazones para que esta obra, Camino de Vida Plena, que no es una entidad religiosa, sino que es un lugar de afirmación en tu palabra, es un camino y verdad y vida, Señor, sigamos llegando a muchos lugares. Gracias por aquel corazón que ha sido tocado a sembrar en este ministerio. Gracias por cada persona que así sea una moneda de 50 pesos ha depositado en este lugar para continuar la obra que tú has permitido a través de tus ministros aquí en Camino de Vida Plena. Por eso bendecimos, Señor, como tu palabra lo dice, que si el Señor no edifica la casa, va a ser en vano los que la edifican. Si el Señor no guardare esta ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que coman pan de dolor, pues que a tu amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia del Señor son los hijos y cosa de estima es el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llena su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Amén. Bueno, familia, hemos dado gracias a Dios por las finanzas con este salmo y esperamos nuevamente volvernos a encontrar. Próximo domingo, 9 de la mañana, estaremos en vivo y en directo, transmitiendo por YouTube y Facebook. De igual manera, invitarlos aquí a la carrera quinta, número 7127, centro frente a la Plaza de Mercado, para que por favor asistan. Ya podemos integrarnos, compartir. Recuerde que la palabra de Dios nos dice: no se dejen de congregar como muchos acostumbran. En paz nos acostamos y asimismo vamos a dormir, porque solo tú, Señor, nos hace vivir confiado. Muy buenas noches para todos y el Señor nos continúe fortaleciendo. Bendiciones, familia. Un abrazo. Muchas gracias por habernos acompañado en este tiempo de enseñanza, donde el objetivo es aportar a su crecimiento integral y espiritual. Los esperamos en nuestra próxima transmisión. Hasta pronto.